Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a empezar a compartirles lo que el día de hoy estoy viviendo y lo que miles de familias deben estar viviendo todos los días. Todos los días deben estar viviendo esta situación. Hay mucha gente que no conoce el caso de mi hija. Es algo muy grotesco, pero trataré de tener un poco de tranquilidad y de narrarles a grandes rasgos qué fue lo que pasó con mi hija Yajaira. Para mí, después de más de 14 años, es muy difícil mencionar el nombre de mi hija. Siempre he dicho que quizá el día que mi hija obtenga justicia, yo podré mencionar su nombre completo. Soy madre de Yajaira Guadalupe Baena López, desaparecida, secuestrada en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, hace más de 14 años, un 13 de abril. Mi hija estaba casada con un militar de fuerzas especiales, se fue a vivir a Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, porque en Oaxaca capital no había un lugar donde la niña viviera en la zona habitacional del ejército. Y el día que me avisaron que mi hija desapareció, yo me fui desde Lázaro Cárdenas a buscar a mi niña, porque lo que cualquier madre puede hacer. Mi hija estaba sola allá, su esposo se encontraba en Temamatla en un supuesto curso de adiestramiento. Y me fui cuando en el 2011, ustedes saben que nadie de Michoacán podía salir del estado, nadie de Michoacán podía ir a otro estado sin que fuéramos ejecutados, sin que fuéramos levantados o desaparecidos. En ese entonces fue cuando ocurrió el caso de los cazadores que desaparecieron y ejecutaron en Zacatecas. En ese tiempo fue cuando una familia de aquí de Morelia salió en un camión de turismo a Guerrero y fueron desaparecidos y fueron ejecutados todos ellos. No podíamos salir nosotros de Michoacán ni decir que éramos de Michoacán, porque el simple hecho de decir que éramos de Michoacán nos estigmatizaban con la autodenominada familia michoacana. Entonces, el ser michoacanos para nosotros en ese entonces era algo terrible. Mi hija, cuando se casó, se fue a vivir a Nogales, Sonora, y ella decía por estrategia, y aprendió el acento de allá, y decía a mi niña que era de Hermosillo, Sonora. Cuando a ese grupo de fuerzas especiales lo mandan a Oaxaca, mi niña se fue a vivir a Ixtepec, Oaxaca, y ahí ella tuvo que decir que era de Chiapas y aprender el acento que tenía la gente de Chiapas. Un día me avisaron que la niña la habían sacado por la fuerza. Ya habían ido a su casa porque tenía a mi hija en la cochera de su casita que estaban rentando con mi yerno, una camioneta Ford Lobo que los policías municipales de ahí supieron describir muchas veces en sus declaraciones, una camioneta Ford Lobo nueva, color guinda, con 4 puertas y vidrios polarizados. En un principio, cuando yo llegué a Oaxaca a buscar a mi hija, el general Murillo, que estaba en aquel entonces en la zona militar, que era el comandante de la zona, me dijo que saliera yo a buscar
alguna persona que me sirviera como informante o como investigador privado. Y sí sabía yo que era un investigador privado, pero no sabía que era un informante. Yo era una madre empresaria, me dedicaba a la minería, me dedicaba a la construcción en ese entonces y no sabía la terminología criminal que se manejaba en ese entonces. Yo le pregunté que dónde podía encontrar a un informante y me dijo, salga aquí afuera, ahí donde está el sitio de taxis, el general Murillo. Me lo dijo estando el gobernador, ahí estando el comandante regional, otro general, o el general de las fuerzas especiales, todos se juntaban, el procurador de justicia de Oaxaca de ese entonces, todos reunidos me dijeron que saliera yo ahí afuera y que a los que yo viera con un radio, esos eran los informantes que me iban a ayudar, que se llamaban halcones. No sabía yo que era un halcón. Y salí. La reunión fue como a las 10 de la mañana, salí como a las 12 del día y busqué, tal como me dijeron por el sitio de taxis, a un tipo con un radio en la mano y me acerqué como cualquier mamá lo habría hecho y le dije, oiga, ¿usted es un halcón? Me dijo, ¿qué es lo que quiere? Y le enseñé la foto de mi niña. Le dije que buscaba yo a mi hija, que yo le pagaba si me ayudaba a dar con el paradero de mi hija. Le enseñé la foto, me dijo, venga mañana a las 12. Y a otro día regresé, sin saber que yo sola me había ido a poner en el ojo del huracán, sin saber que a lo mejor en ese momento me iban a matar, pero el general Murillo me había mandado ahí con el procurador y el gobernador. El muchacho me dijo, venga mañana, yo regresé y a otro día me dijo, nosotros no la tenemos, pero vaya usted a buscarla al rincón de la Alameda, porque en el rincón de la Alameda hay un sótano donde normalmente se tienen a todas las muchachas que levantamos, a las que llegan de Centro y Sudamérica y a las que llegan del norte del país. A todas ellas las resguardamos ahí y las que son menos de 15 años y son vírgenes las trasladamos en contenedores por el puerto de Veracruz o por el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Eso me costó, cuando yo estaba como diputada, el decir esto que estoy diciendo ahorita, de que sacaban a las muchachas en contenedores, me costó la enemistad tan grande que hasta el día de hoy tengo con el gobernador del estado de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El hablar y decir lo que yo sí sabía, lo que incluso está documentado en FEMDO, que antes era CIEDO, porque yo nunca hablo sin tener fundamentos. Había muchas muchachitas que se buscaban y hay una averiguación previa en esta institución donde se siguen los rastros todavía de un barco que viene cada determinado tiempo y es donde se llevan a las niñas tanto por Veracruz como por Lázaro Cárdenas en contenedores hacia Asia y hacia Europa, donde las venden al mejor postor, donde las venden a las personas que ya tienen los convenios. En aquel entonces la delincuencia que operaba en Oaxaca eran los autodenominados Zetas, que habían salido de aquí de Michoacán, cuando estaba el gobernador Leonel Godoy, cuando aquel famoso granadazo del 15 de septiembre, en ese entonces, a otro día del 15 de septiembre, el 16 de septiembre, salen de aquí los Zetas y se van hacia Guerrero y hacia otros estados. Desafortunadamente, mi hija fue a llegar a Oaxaca. Empecé la búsqueda de mi hija porque no me quedaba de otra, porque no había autoridades que buscaran a nuestros hijos, porque si ahorita tenemos una fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas a nivel federal, y homologados en todos los estados, es porque su servidora y otras madres más valientes hicimos una huelga de hambre en la Avenida Reforma en la Ciudad de México. Intervinieron a instancias internacionales y entonces de ahí se derivó que nos hicieran una unidad especializada en búsqueda de desaparecidos que se convirtió en lo que es ahora
la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Eso fue gracias al esfuerzo tan grande que tuvimos que hacer las madres realizando una huelga de hambre que se hizo viral en aquellos años, que fue en el 2012. Yo he visto al paso de los años, con mucha tristeza, cómo han ido saliendo personas que estaban confesas, que estaban detenidas, que unos fueron haciendo señalamientos de otros y fueron detenidos. Incluso cuando la mayoría de ellos fueron detenidos, los que llegaron en un principio, llegaron detenidos por otros delitos menos por el de mi hija. Entonces, cuando, perdónenme, de aquí leo que muchos de ustedes dicen compartan, y yo les agradezco con toda mi alma que compartan. Quiero que esto se haga viral, que la gente sepa lo que está pasando en nuestro país. Que si yo ya recorrí el mundo entero con el documental de mi hija, que hicieron de mi hija y de otros jóvenes desaparecidos, que sepan lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad. Me acaban de notificar, ya han estado saliendo algunos por falta de pruebas, porque a mí jamás me habían notificado, nunca se había comunicado conmigo un Ministerio Público Federal adscrito al asunto de mi hija. El día de hoy tuve la suerte y la fortuna de que me llamara el Ministerio Público que lleva la causa penal de mi hija, pero lo acaba de agarrar él recientemente. El 28 de agosto de este año, con los nuevos magistrados que tenemos ahorita, se le acaba de otorgar la libertad a un hijo de puta. Que fue el que ejecutó a mi hija. Cuando mi niña fue levantada o secuestrada, la tuvieron 10 días privada de su libertad en una casa de arraigo que era de un presidente municipal de ahí muy cerca del árbol del Tule. Ahí la tuvieron a ella sin comer 10 días, sin darle un vaso de agua durante 10 días. Por eso, tantas huelgas de hambre que hice yo a lo largo de estos años, porque a mí no me pesaba. Que si mi niña había aguantado 10 días sin comer, sin tomar agua, siendo violada, vejada, torturada, porque todo esto lo narraron los detenidos con lujo de detalle. Ellos dijeron todo lo que le hicieron. Uno de ellos dijo que también está por salir libre. Dijo, lo que yo le hice a esa niña, nadie lo hubiera aguantado. La niña estaba limpia. Eso consta en la averiguación previa de mi hija. La niña estaba limpia. La niña no debía nada. La niña dijo que tenía 3 hermanos varones, que no tenía padre, pero tenía mucha madre. Eran las palabras de mi bebé. Ahí supe que efectivamente él había torturado a mi niña. Porque ella sí decía, yo no tengo padre, pero tengo mucha madre. Él dijo que la niña le había dicho que nosotros vivíamos en Morelia. Narró todo, cómo la torturaban, cómo la violaban uno tras otro. Más de 30 desgraciados le violentaron los derechos humanos a mi hija y a mí y a mis hijos.
Y hasta el día de hoy, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos han hecho absolutamente nada. Esa señora que está ahorita ahí, que sigue, que permaneció, Rosario, la hija de la señora Rosario Ibarra de Piedra, me chantajeó en el sexenio de López Obrador. Me mandó decir con unos visitadores que tenía ahí, que si yo atestiguaba en contra de los jueces y magistrados, ellos iban a emitir una recomendación por el caso de mi hija. Les dije que sí. Sí, les dije que sí. Pero cuando ellos pensaron que yo iba a hablar, entonces se acabó las recomendaciones que ellos sabían que habían en contra de jueces, de magistrados, de agentes del Ministerio Público Federal, de una agente de la Policía Federal extinta que ahora no sé cómo se llamen, AFI, AIC, pero que tiene nombre, que tiene un apellido y que tiene un rostro, que ella participó también en el secuestro de mi hija y que sigue trabajando en la Fiscalía General de la República. Sara Irene Herrerías ya se fue. Sara Irene Herrerías está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y yo espero que este video le llegue a Sara Irene Herrerías. Esta mujer que está a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos jamás en 14 años quiso emitir una recomendación porque dijeron que jamás se violentaron los derechos de mi hija, ni los derechos míos tampoco. Y yo les pregunto a ustedes, si les arrebataran a uno de sus hijos, se los violentaran, le hicieran todo lo que le hicieron a mi hija, ¿no les estarían violentando los derechos humanos? Los de ustedes también. Porque pasamos de ser una familia normal a ser una familia anormal completamente. Porque se nos retiran las amistades, se nos retiran los familiares, se nos retira todo mundo que está en nuestro entorno porque dicen, por algo le pasó. ¿Quién sabe qué andaría haciendo? Algo ha de haber hecho, porque era lo que las autoridades nos decían en su momento. La señora Rosario no ha querido emitir ni una sola recomendación el día de hoy. Ya no me contestan el teléfono los visitadores tampoco. Los que llevaban el tema de mi hija. Porque lograron su cometido, que era cambiar a jueces y magistrados y ponerlos a modo. Mi hija, después de ser violada, vejada, dejada sin comer 10 días y sin tomar un vaso de agua, y que narraron las mujeres que la estuvieron cuidando ahí, todo declararon que la habían bañado antes de salir de ahí, que una de ellas le había puesto una estampa de la Santa Muerte en el pantalón, en la bolsa del pantalón, le habían cambiado su ropita a la niña y le habían puesto otra ropa, porque se la habían ofrecido en sacrificio a la Santa Muerte. Se llevaron a la niña y le dijeron, ten, llévate a esta estampa porque ella es la única que te va a acompañar al lugar a donde vas. Y mi niña no sabía a dónde iba. Mi niña no sabía que iban a ser sus últimos momentos con vida. Pasaron por uno de los que declaró y él dijo, la llevaban atrás, la llevaban amarrada con las manos hacia atrás y los pies amarrados también. La habían bañado, le cambiaron la ropa. Se llevaron a la niña. Él narró con lujo de detalles. Hizo un croquis hasta dónde la habían llevado. Dijo que a 4 horas de Etla. Que ahí habían hecho un pozo donde habían sepultado a la niña. Pero que habían tardado 4 horas la niña viendo dónde la iban a sepultar. Y la niña le dijo al que le decían papi, 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 ¿qué me van a hacer? Imitando la voz de mi hija. Y él volteó y le dijo, nada, hija, ya te vas a ir con tu mamá. Dijo, yo me volteé a fumarme un churro de mota. Dijo, cuando el sapo, que le acaban de dictar su auto de libertad, le cortó la cabeza. Estuvo dándole besos en la boca y se la aventaba al otro sujeto que también
Ya en un amparo está por salir también al vampiro y se aventaba en la cabeza de mi hija dándole besos en la boca. Es algo aterrador que me cuesta mucho trabajo, pero quiero que sepan lo que mi hija vivió en sus últimos momentos. Él dijo que las últimas palabras de mi niña fue de su mamá. Le gritó a su mamá porque ella sabía que su madre iba a ir al fin del mundo a levantar la última piedra para dar con ella. Nada más gritó mamita. Yo les preguntaba que si habían enterrado el cuerpo con la cabeza, porque cuando la de Fiscalía General de la República me dijo, encontramos a su hija, pero está sin cabeza. Me llamó incluso primero un coronel de ahí de Oaxaca, venga a identificar el cuerpo de su hija, que ya fue localizado. Le dije, ¿está viva? Me dijo, no, está muerta, la acaban de matar. Dijo, no tiene exactamente el tiempo que tiene su hija desaparecida de haberla matado. Le pregunté yo, como cualquier mamá, ¿ya le hicieron los estudios de ADN? Y me dijo, ya se los hicimos. Si hacía 3 horas que habían encontrado el cuerpo por medio de una llamada anónima. Querían que yo fuera a Oaxaca. He tenido 6 atentados en mi vida por buscar a mi hija. 6 atentados. Nunca se hizo nada porque nunca hubo cámaras. Nunca pudieron bajar cámaras ni nada. Y todo quedó en el aire. He tenido 5 levantones. Y gracias a Dios que no me ha necesitado, estoy aquí. El 28 de agosto, Fabricio Fabio Villegas Estudillo. Fabricio Fabio Villegas Estudillo, el magistrado de la tercera sala de Oaxaca, le dictó un auto de libertad a Héctor Marcial Garay, alias El Sapo, que fue uno de los que le cortaron la cabeza a mi bebé. Jamás quisieron manejar el feminicidio, la tortura, la violación. Jamás quisieron manejar el caso de mi hija de ninguna otra manera más que una desaparición común y corriente. Les juro que hice todo lo que cualquier mamá pudo haber hecho. Tuve que hacer lo que ustedes no se imaginan para dar con el paradero de mi hija. Tuve que gastar lo que ustedes no se imaginan. Dios me dio licencia de tener dinero, pero yo no quiero pensar las mamás que no tienen ni siquiera para comer, para darle a sus hijos. No saben qué les van a dar de comer al día siguiente a sus hijos. Y este hijo de puta magistrado que acaba de entrar le está dando la libertad a un desgraciado que fue el que ejecutó a mi niña. De ese tamaño estamos aquí en México. De ese tamaño está la justicia en nuestro país. López Obrador nunca nos quiso recibir. Ustedes verán videos míos donde yo le grito a él, donde yo increpo a Alejandro Encinas en muchas partes, pero decían, está loca. Sí, estoy loca de dolor. Díganme ustedes, ¿qué madre no está loca? ¿Qué madre está cuerda cuando sabe y vivió y se entrevistó con todos esos malditos dentro de los penales y me narraron con lujo de detalle lo que habían hecho con mi bebé? Díganme, ¿quién puede estar cuerda? Yo no vivo, yo sobrevivo. Yo tengo que trabajar en el cerro recuperando más cuerpos y he recuperado miles de cuerpos en todos estos años. Cuerpos que se van no sé a dónde, de verdad, porque no los han querido entregar.
Si entregaran todos los cuerpos completos que yo he recuperado, habría miles de mamás que por lo menos tendrían la paz y la tranquilidad de llevarle una flor a su bebé al panteón y saber en dónde lo tienen. Pero no, todos los fiscales son la misma mierda. Todos están en lo mismo. No hay un fiscal estatal que no esté coludido con la delincuencia organizada. No hay un fiscal federal desde que estaba Marisela Morales. Estuvo Murillo Caram. Gers Manero, ¿cuántos años tiene? Se sentó conmigo Gers Manero porque un día quedé encerrada dentro de ahí de la Fiscalía General de la República y se sentó conmigo y me dijo que iba a hacer justicia. Y no, ahí siguen teniendo a la policía, a la AFI, que participó en el secuestro de mi hija, que está señalada en la averiguación previa de mi hija y que al día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. Hoy les hablo con mucho dolor en mi corazón, mucha pena, porque si esto me hicieron a mí, en un caso que ha recorrido todo el mundo entero ha recorrido, el documental donde pasa el caso de mi hija ha recorrido todos los países del mundo, he recorrido el mundo entero, universidades del extranjero, como ponente de lo que pasa aquí en México y llevando el caso de mi hija como ejemplo de lo que pasa aquí en México, de la impunidad que hay aquí en México. De verdad que no sé a quién pedirle, no sé a quién suplicarle, a quién arrodillarme para que me haga justicia. Si es necesario que yo vaya y me siente a dos nalgas ahí afuera del penal en donde está este desgraciado del Sapo, para esperar a que salga, estoy dispuesta a estar ahí día y noche sentada para esperar a que salga. Y si ustedes como autoridades quieren que nosotros como padres hagamos justicia por nuestra propia mano, yo estoy dispuesta a hacerlo. Porque ya me cansé de esperar y de ver que están saliendo todos los hijos de puta de ahí donde están. Ya me cansé de esperar, ¿sí? Y más este desgraciado que fue el que le cortó la cabeza a mi hija. El que jugó con la cabeza de mi bebé. El que yo les he dicho recio y quedito que fueron los de Siedo, los que sacaron el cuerpo de donde lo sepultaron, donde sepultaron a mi hija. Y lo vinieron a sembrar en el pueblo de Etla. Y todos los ministerios públicos que han estado llevando el caso de mi hija quieren darme a tole con el dedo y decirme que ahí fue donde sepultaron a la niña cuando yo ya fui al lugar donde realmente mi niña fue sepultada. En su momento le pedí a Murillo Caram que me hicieran una prueba del tejido de aquí, de la niña donde le cortaron su cabecita, para demostrarles que no era la misma tierra donde la encontraron a la tierra que tenía ella entre su tejido. Y dijeron que aquí en México no había especialistas en eso. ¿Cómo no? Si tuve que pedir la intervención de las peritos argentinas para que vinieran a decirme cuál de los 10 cuerpos que me querían entregar era realmente el de mi hija. Si tuvo que intervenir el FBI para venir a tomar las muestras y decirme, ¿sabe qué? No podemos dictaminar que sea su hija, porque ni siquiera podemos determinar que sea el cuerpo de un hombre o una mujer. Y yo digo, ¿y entonces a quién le di cristiana sepultura pensando que era mi hija? Todo eso lo vivimos nosotros. Si el caso de mi hija que ha recorrido todo el mundo está pasando esto, yo no quiero pensar qué están pasando las mamás que me están viendo en este momento. Porque tengo muchos casos, muchos casos. Ahorita acaban de entregar a una muchacha de aquí de Guacamayas. Una muchacha que cuando desapareció trabajaba con Arquímedes Oseguera y con Nayeli Pedraza. Cuando ella desapareció, era la que le llevaba la contabilidad a ellos. Y la encontré en las Tamacuas Guerrero, ejecutada con el tiro de gracia. La encontré en el 2013 o 2014. La acaban de entregar en esta semana. Se la acaban de entregar a la familia.
Tengo cuerpos que han sido identificados por la estatura, por la ropa que traían y que al día de hoy no se los han entregado a sus familias. Como esos, tenemos muchísimos cuerpos, cientos de cuerpos que están completos y que no los han querido entregar. ¿Qué esperanzas tienen las mamás que andan en Coahuila, en Chihuahua, en Tamaulipas recuperando fragmentos de este tamaño que están contaminados y que no se pueden analizar, y que cuando ellos recuperan 1 kilo o 2 kilos de restos óseos, para ellos es un gusto grandísimo, porque hay madres que dicen: yo quisiera tener un dedito de mi hijo, de mi hija, yo quisiera tener la uña de mi hijo o de mi hija. Y yo, con cuerpos enteros que he encontrado, aquí están en la Fiscalía del Estado. En las fosas comunes, deberíamos de abrir todas las fosas comunes de todos los estados del país, de todos los municipios, de cada uno de los estados, para empezar a entregar todos esos cuerpos a sus familias. Hay madres que dicen: yo no quiero justicia, solo quiero saber en dónde quedó mi bebé. Yo no quiero saber quién la mató o quién lo mató, solo quiero que me entreguen los restos de mi familia. Yo sí quiero justicia. Señora presidenta, yo quiero justicia. Señor gobernador de Oaxaca, yo quiero justicia para mi hija. Señor Gersmanero, exijo justicia para Yajaira. Sara Irene Herrerías, te comprometiste a que me darías justicia para mi bebé. Y están saliendo estos desgraciados a matar más gente y más muchachitas. Mi niña empezaba a vivir. Mi niña no le debía nada a nadie. El error de mi bebé fue ser michoacana y estar en un estado que no debía de estar. Yo fui a hacer el trabajo de las autoridades. Tuve que hacerlo y lo volvería a hacer. Señora Claudia, ¿se acuerda cuando anduve con usted, con Raúl Morón, siguiéndola cuando nadie la seguía? Nadie de todos los perros que andan ahorita detrás de usted la seguían. Porque nadie tenía confianza en usted y yo creí que una mujer iba a ser empática con nosotros. Ya se le olvidó, señora. Yo no creo que a Raúl Morón se le olvide que yo anduve en el rayo del sol con ellos. No creo en la política. No lo creo. Pero me encantaría tener el poder que tienen ellos para poder hacer justicia a todas las mamás que como yo están con esta impotencia. De verdad me duele el alma pensar que en cualquier ratito vaya a salir esta persona. Porque todo pasa. No nos notifican absolutamente nada. Si este Ministerio Público me localizó ahora y me lo notificó, vean, desde el 28 de agosto, y ya estamos en octubre, si no es que ese tipo ya salió. Y me voy a dar cuenta a través de las redes de Twitter o de X, porque así me di cuenta cuando salieron los otros dos. Uno que era comandante de la Policía Ministerial, que participó, y el otro que era el negociador del área de secuestros de ahí de Oaxaca y que también participó en sacar a mi hija de su casa. No quieren clasificar el delito de mi hija como feminicidio. No quieren ni como homicidio, ni como feminicidio, ni como tortura, ni como violación, ni como nada. Si está todo confeso, entonces ¿cómo qué lo quieren clasificar? ¿Para que ellos salgan? Todavía tienen los Zetas tanto poder como para que permitan y estén pagando para que esos hijos de puta salgan, o son familiares de algún político que está ahí.
Ojalá que a Fabricio Fabio Villegas Estudillo, magistrado de Oaxaca, le dé tantita vergüenza, se ponga a estudiar los 28 tomos que tiene el caso de mi hija y ojalá, le pido al cielo, nunca lo he deseado, pero hoy lo voy a decir, ojalá que le desaparezcan una hija, un hijo, que se lo violen, que se lo dejen, que lo dejen sin tragar un pinche mes entero y que luego le platiquen con lujo de detalles que hicieron con su hermana o con su hija para que sienta un poquitito de lo que yo sentí. Ojalá quiero tener el gusto de conocer a este desgraciado magistrado para poderle decir en su cara de quién, preguntarle de quién es familiar, quién lo puso ahí. Porque yo ya le di vueltas a mi cabeza de 1000 maneras. De verdad, ya le di vueltas y no logro entender por qué no hay justicia para mi bebé. Porque no hay justicia en este país. Porque tienen más justicia los delincuentes que mi niña que empezaba a vivir. Que mi niña que no le debía nada a nadie. Que mi muchachita que en todas partes la tengo porque en ella me encomiendo cada que salgo de la casa para regresar con bien y seguir haciendo lo que las autoridades no hacen. ¿Ustedes creen que yo tendría que acercármele al gobernador de aquí? Si su molestia fue a ver el que yo hubiera dicho cómo se llevaban a las muchachas. Ojalá que Dios me permita un día estar en el lugar donde yo pueda hacer justicia. Porque ojalá que aquí, en México, tuviéramos como en Estados Unidos un grupo de cazarrecompensas. Porque yo pagaría lo que me pidieran por cada uno de ellos, de los que participaron en el secuestro, la violación, el feminicidio y todos los delitos que cometieron con mi muchachita. Ojalá que a alguien se le ocurriera que aquí también fuera legal que hubiera un grupo de cazarrecompensas. De verdad que yo sería la primera clienta. Les agradezco el que me hayan acompañado. Y hago un llamado a los magistrados de Puebla. Porque para allá se llevaron el asunto de mi niña. El Ministerio Público adscrito acaba de meter un amparo. Y no sé por qué razón le tocó al estado de Puebla. Ojalá que la gente ahí sea sensible, empática. No espero que hayan vivido algo como lo que yo viví, como lo que mi hija vivió. Y sigo de pie. Ahorita me siento devastada, sí, pero sigo de pie. Y sigo luchando con más rabia para encontrar al último de los desaparecidos. Para picar con pico y pala y sacar a los últimos de los desaparecidos que tenemos y para poder abrir todas las fosas comunes que tenemos en este estado y en todos los estados del país. Para que haya una ley que se pongan a trabajar todos esa bola de cabrones que no hacen nada más que cobrar y puedan hacer una ley que nos permita abrir todas las fosas comunes, como se hizo en Tetelcingo, Morelos. Y podamos sacar todos los miles de cuerpos que nos ocultan, que nunca nos dicen cuántos cuerpos. Ya ven al pendejo ese que salió con el letrero de que los desaparecidos no son homicidios y no cuentan ni como desaparecidos ni como homicidios. Les agradezco en el alma que me hayan hecho favor de acompañarme en este en vivo que hice. Y les pido por favor que compartan el video, que lo hagamos viral. Porque si alguien no conocía el caso de mi hija, ahorita quise que lo conocieran a grandes rasgos, pero hay tantas cosas que ellos mismos narraron con lujo de detalles,
cuántas autoridades estaban coludidas, que de verdad, yo no creo que se asombren porque ustedes ven lo que pasa aquí en Michoacán, lo que pasa en Guerrero, lo que pasa en el Estado de México, en Jalisco, en Colima, en Culiacán, como está ahorita todo Sinaloa. Eso está pasando aquí. Y eso pasa en Oaxaca. Ustedes no tienen ni idea de cuántos feminicidios de pequeñitas de 10, 11 años, yo iba a identificar a ver si era mi niña y eran niñitas de 10, 11 años que estaban hechas pedazos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme, de verdad les agradezco en el alma el que me acompañen y el que me escuchen, porque la voz de ustedes es la mía y yo espero que mi voz sea la de ustedes también. Muchas gracias y buenas tardes.